Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y acompañan Punto a Punto, Radio Mitre Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, Asociación Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y OSEP, Obra Social de Empleados Públicos. Mendoza tiene un serio problema de crecimiento económico, es por esto que algunos referentes aseguran que la industria minera podría ser una nueva industria que se sume a la matriz productiva de nuestra provincia. Es por ello que desde Los Andes hemos armado este panel con 3 especialistas para hablar sobre el futuro del desarrollo minero en Mendoza. ¿Qué les parece si los conocemos? Marita Ahumada es presidenta de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros y directora del Comité Asesor en Women in Mining Argentina. Es geóloga ambientalista minera, tiene experiencia en prospección y explotación minera. Edi Lavandayo es geólogo, investigador, docente especializado en exploración minera. Es miembro de la Asociación Geológica de Mendoza. Sus últimas obras publicadas son Mapa Geológico de Mendoza en 2023 y Minería, Perón y después en el año 2021. Emilio Guiñazú es gerente general de Potasio Río Colorado y de Impulsa Mendoza Sustentable. El ingeniero industrial fue subsecretario de Energía y Minería de la provincia. Mendoza ya tiene desafíos muy importantes con proyectos que están empezando a trabajarse en nuestra provincia. Es por esto que hablamos con el ingeniero Matías Baglietto, que es secretario de la Cámara de Proveedores Mineros de Argentina, que nos cuenta un poco cuál es su visión sobre la minería en Argentina y también en la región. A ver, el futuro de la minería en la Argentina es promisorio. Hoy tenemos 38 proyectos de litio en el NOA, 6 de ellos en construcción y solamente 2 operando. O sea que hay 30 proyectos que se van a construir. 30 proyectos que se van a construir son inversiones por entre 20 y 30 mil millones de dólares que van a llegar al norte. El cobre en San Juan, Mendoza, inclusive en alguna zona del sur, y en el norte también, la Puna también tiene yacimientos de cobre. Son inversiones muy fuertes. Cualquier inversión de cobre, por el tipo de producción, cobre, hablemos claro, es el cobre que se usa para hacer los cables de electricidad. No es nada raro. Las inversiones de cobre son de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Imaginémonos que se ponga en marcha una en San Juan, que se ponga en marcha una en Salta y que se ponga en marcha una en Catamarca. Son 10.000 millones de dólares más de inversiones. Por lo tanto, lo que es la construcción de minas, si la Argentina, por supuesto, mantiene cierto tipo de condiciones de estabilidad, va a recibir inversiones por 30.000 millones de dólares. Mucha la inversión, comparable casi con Vaca Muerta. Y como nos decía Matías Baglietto, hablando un poquito de la región, me gustaría preguntarte, Edi, ¿cuáles considerás que son efectivamente el potencial minero que tiene nuestra provincia? Nuestra provincia tiene un gran potencial minero. Me gustaría primero aclarar que potencial lo podemos usar en varios sentidos. Uno habla del potencial geológico, por ejemplo, y Mendoza tiene un enorme potencial geológico porque tiene formaciones geológicas con procesos formadores de yacimientos en abundancia. El siguiente concepto es el potencial geológico minero. El potencial geológico minero es cuando uno tiene, además de tener una geología favorable, ha hecho descubrimientos de determinados minerales. De hecho, en Mendoza se han encontrado toda clase, habría que hacer una lista larguísima de los minerales que se han encontrado en ese ambiente geológico. Entonces, ahora tenemos un ambiente geológico minero favorable. El otro paso del potencial es cuando uno de esos descubrimientos es explorado. Cuando se lo explora, ¿qué es lo que se hace? Se investiga a ver si realmente se trata de un yacimiento o un afloramiento sin importancia, y si se trata de un yacimiento, se lo explora en las 3 dimensiones de manera tal de saber cuál es su forma, sus dimensiones, su tonelaje, su calidad, en el sentido, por ejemplo, si es un mineral metalífero, el contenido metálico que tiene, y finalmente se llega a algo que técnicamente se llama la cubicación de reservas. Esas reservas constituyen lo que los economistas llamarían un activo. Es un activo que está enterrado, pero que ya conociéndolo y evaluándolo en una
factibilidad preliminar, ya sabemos que con ese activo podemos montar un negocio minero. Entonces, eso es un potencial minero. Para dar un ejemplo, Mendoza hoy tiene 4 yacimientos que están cubicados, con reservas cubicadas, que son Potasio Río Colorado, que es un yacimiento de sales de potasio, no es metalífero, y del cual, bueno, Emilio podrá después hablar muchísimo sobre eso. Y los otros 3, Potasio Río Colorado es el más grande, es un yacimiento grande a nivel mundial. Los otros 3 son metalíferos y son la mina de cobre San Jorge, que está en Uspallata, la mina Don Sixto de oro y plata, que está en Agua Escondida, en Malargüe, y la mina Sierra Pintada de uranio, que está en San Rafael. En un supuesto caso, y para dar así una ilustración nomás de lo que significan esas 4 minas que constituyen hoy nuestro potencial minero, si nosotros pusiéramos en marcha, supongamos el año que viene, esas 4 minas, Mendoza podría estar facturando 1.300 millones de dólares, de los cuales la mayor parte iría a exportación, porque solamente se utilizaría el uranio en el país. De manera que Mendoza hasta podría duplicar las exportaciones actuales, con una producción de ese tipo. Además, esa facturación traería, digamos, un reparto a la provincia y a la región de entre 400 y 500 millones de dólares, que serían la parte de esa facturación que ingresaría a la economía local y a la economía regional. Ese es nuestro potencial minero. Debería agregar que eso daría trabajo a unos 8.000 personas, 2.000 personas en forma directa y unas 6.000 personas en forma indirecta para todas las empresas proveedoras. Ese es el potencial minero. Si volvemos para atrás y hablamos del potencial geológico minero, tenemos que recordar que nosotros tuvimos un plan cordillerano hace mucho tiempo que ubicó 37 áreas de interés dentro del área cordillerana de Mendoza. 37 áreas de interés con, digamos, afloramientos favorables para ubicar yacimientos de cobre. Pensemos que del otro lado de la cordillera hay grandes yacimientos de cobre en producción que hoy deben estar produciendo entre 5.000 y 10.000 millones de dólares por año, y nosotros tenemos esta parte de la cordillera con esas áreas de interés ubicadas, pero no hemos explorado. Ese es el futuro de la minería de Mendoza, explorar esas áreas que hoy son un potencial geológico minero. Tenemos que explorarlas para transformarlas en un mayor potencial minero. Emilio, el gobierno ha tenido muchas idas y vueltas con el tema minero durante estos 4 años y probablemente también en los anteriores que estuvo Alfredo Correjo. Hoy, ¿cuál es la estrategia que tienen para hacer crecer la industria? Mira, después de muchos años yo creo que ya hay un consenso bastante generalizado de que la minería que es necesario para la provincia de Mendoza desarrollar la minería. Existen obviamente algunos grupos que por diferentes intereses se oponen a esto, pero en términos generales ya todo el mundo coincide que la minería podría ser una gran oportunidad para la provincia de Mendoza. Donde hay algunas diferencias en cómo desarrollar la minería, ¿no? O sea, en dónde desarrollar la minería, y ahí es donde se generan hoy algunas discusiones. Los últimos 2 gobiernos provinciales, que estamos ya en su última etapa, más el gobierno anterior, estudiaron mucho este tema, se discutió mucho este tema, se intentaron diferentes estrategias para justamente responder esta pregunta: qué minería, qué tipo de minería desarrollar, dónde desarrollarla y cómo desarrollarla. Se intentó en el año 2017 con el espacio de diálogo buscar, si bien difícil encontrar consensos, por lo menos compartir opiniones y compartir visiones de los diferentes aspectos de la minería desde todos los puntos de vista. Ese fue un ejercicio muy interesante que arrojó realmente conclusiones muy valiosas. Después sí, en el año 2018-2019 se produjo un intento de modificar el marco legal. Yo creo que, Eddie, ese punto es interesante. Para hablar de un potencial minero de la provincia de Mendoza no solo hay que incluir, digamos, el potencial geológico minero que muy bien describió Eddie, sino también el marco legal y el marco económico y el marco operativo necesario para desarrollar la actividad. Mendoza tiene un marco, entre comillas, recursos humanos y recursos tecnológicos, inclusive te diría hasta recursos económicos para desarrollar la actividad minera, tanto que muchos de esos recursos hoy día Mendoza los exporta hacia otras provincias que están trabajando en la actividad, pero tenemos un marco legal que claramente es un marco legal restrictivo para el desarrollo de la actividad. Eso se intentó modificar
en el año 2018 y 2019, inclusive durante la gestión de Alfredo Cornejo hubo un debate bastante amplio respecto a la modificación del marco legal, debate que después se interrumpió, digamos, con los ciclos políticos y se reanuda en el año 2019 apenas asume Suárez con una modificación del marco legal que llevó, digamos, a una situación social bastante tensa que obligó en ese momento al Poder Ejecutivo a sacar el tema de discusión y a retroceder en esa discusión que había tenido ya una solución política porque claramente se había modificado la ley, inclusive con mayorías bastante amplias, pero objetivamente quedó demostrado que la sociedad no había llegado todavía al punto de maduración para poder dar ese debate, por lo menos en forma amplia. Obviamente fue un paso para atrás muy fuerte, muy serio, que llevó al replanteo de cómo volver a poner el tema de la discusión minera encima de la mesa. Y en ese momento, bueno, mi rol era subsecretario de Energía y Minería de la provincia. Volvimos a retomar un poco lo que había sido las conclusiones del trabajo del espacio de diálogo, en el cual finalmente puede analizar la minería de todo punto de vista, hacer análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, digamos que el sector le ponía delante a la provincia de Mendoza. Habíamos llegado a la conclusión de que aún con un marco legal restrictivo como lo tenemos, y después hablamos de los diferentes tipos de restricciones que tenemos, de restricciones técnicas y restricciones políticas, te diría, pero hablando de las restricciones técnicas, existía un gran potencial geológico minero a ser desarrollado en la provincia de Mendoza, fundamentalmente en todo lo que son los pórfidos de cobre. ¿Por qué? Porque si bien la ley te impide o te prohíbe la utilización del ácido sulfúrico y el cianuro, que para un proceso de lixiviación, con los cuales se extraen algunos metales, digamos, de los yacimientos, de las minas donde se encuentran alojados, los pórfidos de cobre se pueden explotar eventualmente con un método que se llama flotación, que es un método físico-químico, que no necesita la lixiviación, con lo cual estaría aprobado técnicamente por ley. La segunda restricción que tiene el marco legal justamente es la aprobación legislativa de los estudios de impacto ambiental. Una cosa se discute mucho, el estudio de impacto, la evaluación de impacto ambiental y la aprobación de un estudio de impacto ambiental son procesos eminentemente técnicos, realmente, que requieren muchísimo trabajo, muchos especialistas involucrados, conclusiones muy sesudas que son analizadas muchas veces por equipos multidisciplinarios, con lo cual la aprobación legislativa básicamente obedecería a la necesidad de alguna manera, verificar lo que sería la licencia social que tendría un proyecto, ¿no? Pongámoslo en esos términos. Obviamente, para poder circunscribir también, o para poder estar seguros, digamos, de que eso resultaría bien, la provincia, o el Poder Ejecutivo, el gobierno en este caso, dice, bueno, vamos a trabajar con la minería que podemos hacer de acuerdo al marco legal existente, técnicamente, y en aquellos lugares en donde la vocación territorial por el desarrollo de la actividad no tiene discusión. Y Mendoza, en esos límites, tiene, gracias a Dios, un enorme potencial para ser desarrollado, fundamentalmente en el departamento de Malargüe. El primer proyecto en el cual empezamos a trabajar básicamente con ese concepto y dentro de ese marco conceptual fue Potasio Río Colorado. Potasio Río Colorado es un proyecto, como bien mencionó Edith, un yacimiento de potasio de clase mundial, realmente con reservas comprobadas y medidas enormes de más de 300 millones de toneladas, con lo cual lo transforman realmente en un yacimiento de clase mundial, que fue desarrollado a partir de los años 90, pasó por diferentes empresas, lo terminó iniciando la Vale do Rio Doce, una empresa brasilera, la construcción del proyecto. Por diferentes motivos el proyecto se paraliza en el año 2013 y permanece paralizado durante todos estos años. Cuando nosotros analizamos y decimos, bueno, ¿cuál es el primer proyecto o cuál es el proyecto que le podría traer resultados más rápidamente a la provincia de Mendoza? Obviamente Potasio Río Colorado, que ya tenía inclusive una inversión muy grande puesta, es el proyecto donde apuntamos todos los cañones, negociamos con la Vale diferentes alternativas para poder reactivar el proyecto. Esa negociación se terminó decantando en una transferencia de la empresa Potasio Río Colorado hacia la provincia de Mendoza, que inmediatamente se aboca a ordenar el proyecto y buscar inversores, proceso en el cual ya llevamos varios meses y estamos próximamente Déjame hacer cerrar. Un punto ahí, ya que hablas de Vale y hablas de los inversores, ¿qué nos puedes contar? Ya me decís que
próximamente está cerrado, Y ha sido un proceso largo, hay un proceso largo, lo hemos hecho muy ordenado, porque justamente un proyecto que tiene casi un carácter estratégico por la provincia, para lo cual para nosotros era no solo importante que el proyecto se reactivase, sino cómo se reactivase. O sea, que realmente no hubiera discusión respecto a cómo se había hecho el proceso y cómo se seleccionaban eventualmente los potenciales inversores. Ya hablar de inversores ya es muy bueno en una provincia y en un país que hoy día realmente no es un objetivo de inversión, digamos, atractivo, pongámoslo en esos términos. Seguro. Bueno, gracias a Dios el proyecto de por sí es un proyecto muy bueno, realmente la potencia del proyecto es enorme, el potasio es un elemento de interés estratégico. El potasio está directamente asociado a la producción de alimentos, con lo cual es un mineral que tiene su demanda asegurada y una demanda creciente asegurada en el tiempo. Por encima de eso se abre una ventana de oportunidad, una triste ventana de oportunidad que se produce por la guerra en Europa. Dos de los principales proveedores de potasio del mundo, que son Rusia y Bielorrusia, obviamente Rusia fundamentalmente, hoy están involucrados en un conflicto bélico que ha desordenado bastante el mercado mundial, con lo cual se ha producido un aumento del precio muy alto del potasio y no solo un aumento del precio, sino una consideración de carácter de seguridad alimentaria. Entonces eso nos pone de vuelta al proyecto en foco y ha logrado atraer la atención de importantes inversores. El proceso va bien, ha sido un proceso largo, en el cual nosotros arrancamos esto oficialmente en junio del año pasado, en La PIDAC, en Canadá, hicimos el lanzamiento del proyecto, contactamos una gran cantidad de potenciales interesados en el proyecto, eso fue decantando en las diferentes etapas del proceso hasta llegar a la etapa en la cual estamos ahora, en la cual tenemos 3 ofertas vinculantes, las 3 interesantes, las 3 buenas, con diferentes fortalezas, digamos, cada una de las propuestas, por lo cual estamos trabajando ahora en paralelo, digamos, con los 3 interesados, tratando de maximizar, digamos, el beneficio para ambas partes en cada una de esas propuestas con sus diferentes características para tratar de llevarlas al máximo nivel posible. A partir de ese punto elegiremos cuál es la propuesta más apropiada para la provincia y obviamente para el inversor. En eso estamos bastante avanzados. Yo calculo que en no más de 60 días deberíamos tener ya un socio. Sí, por lo menos una decisión tomada. Después el proceso es complejo, va a requerir muchas etapas posteriores en donde las dos partes tienen que cumplir una serie de cosas, sí. Pero bueno, todo indica que vamos bien. Recién, Marita, tanto Emilio como Edi marcaban algo que era muy interesante. Edi nos dio los números, que para los empresarios es algo muy importante. Habló de 1.300 millones de dólares, que prácticamente todo lo que exporta Mendoza es 1.600 millones de dólares por todo el año pasado, así que sería duplicar las exportaciones de valor agregado de la provincia. Y también habló de 8.000 puestos de trabajo directos. Digo, ustedes los empresarios, ¿cómo están viendo el sector y qué es lo que podría traer a Mendoza? Podría traer a Mendoza muchísimo desarrollo industrial, así como lo vemos en las provincias vecinas, y también podría traer muchos recursos económicos que tanto necesita en este momento la región y el país, porque según datos del Banco Interamericano del Desarrollo, la región completa tiene previsto un crecimiento anual de 2,6 billones de dólares. La región me refiero en América Latina y el Caribe. Entonces, si comparamos nuestro vecino Chile, primer exportador mundial de cobre, más nuestro potencial, como decía Edi, toda la minería chilena actualmente tiene un valor producido de 50.000 millones de dólares, mientras que en Argentina estamos manejando solo 3.000 millones de dólares en toda la minería. Entonces sería un súper empuje a la región, siempre pensando primero, obviamente, en los sectores donde se desarrollan los proyectos. La nueva minería apunta a las localidades, en primer término, las más cercanas a los proyectos y después a la provincia en general y a la región. Como en San Juan tenemos casos de desarrollos de proveedores que para una sola empresa minera de metales, en este caso oro y plata, han tenido 900 proveedores que la mayoría son sanjuaninos. Y me ha tocado ver el caso de empresas que comenzaron con un cierto volumen de trabajo y que ahora son
fabricantes para la nación y exportadoras de abrigos, por ejemplo, ropa de abrigo de alta montaña. Entonces, ahí creo que está principalmente la fortaleza de esta minería y sobre todo la minería metalífera, porque Mendoza tiene minería, tiene mucha minería, exporta minerales no metalíferos, principalmente rocas de aplicación. En el caso, nomás por mencionar, la bentonita, se exporta desde Mendoza a Brasil, Paraguay, Uruguay, las cales a Chile, que son muy importantes, nuestros recursos son muy importantes. Entonces, la minería metalífera vendría a aportar todavía más desarrollo, más mano de obra local y también aparejado con esto no solo desde el lado de vista de la industria, sino también del recurso humano. Es importantísimo porque en Mendoza tiene centros de capacitación de primer nivel, la Universidad Nacional de Cuyo, institutos como el Instituto Superior Tecnológico de Mendoza y muchas universidades privadas también y otras instituciones que también son de control, institutos a nivel nacional y provincial, el Centro Regional de Aguas Subterráneas, el Instituto Nacional del Agua, el INTI y muchas otras instituciones que vienen a dar este control a estos informes sectoriales que se deben realizar, como mencionaba recién Emilio, que son equipos interdisciplinarios. Esa es una parte muy valiosa, poner en valor nuestros profesionales, nuestras instituciones y dar mano de obra local principalmente. ¿Vos crees que las empresas están preparadas para ser proveedoras a futuro? Sabemos que la minería no es de hoy para mañana, para ser proveedoras de una industria minera fuerte en la provincia. Están preparadas, están preparados los profesionales y tenemos muchas empresas prestadoras de servicio con base en Mendoza, que se instalaron en Mendoza en la década de los 90, cuando vino este auge de la exploración minera, y que desde aquí brindan servicio a todo el país y hasta fuera del país también por su prestigio. Empresas de geofísica, laboratorios muy importantes que han tenido que poner sucursales en otras provincias, y esto también es importante porque cada provincia tiene sus leyes o sus decretos, sus ordenanzas de dar prioridad al trabajo local. Entonces han tenido que poner sucursales en otras provincias y están trabajando perfectamente, y nuestros profesionales están tan bien capacitados que pueden trabajar en una mina aquí o en cualquier lugar del mundo. Emilio, ¿cuáles considerás que son las estrategias que está llevando a cabo la provincia en función de lo que ya nos has comentado? Un poco la estrategia que finalmente ha adoptado la provincia. Recién estábamos hablando de cuáles fueron las diferentes formas que la provincia buscó desarrollar la minería hasta llegar a básicamente lo que estamos haciendo ahora, que es concentrarnos en trabajar dentro del marco legal existente en aquellas regiones donde existe una marcada vocación territorial para el desarrollo minero. Que de vuelta, dentro de esas limitaciones aún tenemos una riqueza enorme a ser explorada y explotada. Hablamos de Potasio Río Colorado, que está dentro de este parámetro, lo que significaría para la provincia. Existen otros proyectos que ya se han ido avanzando. El segundo proyecto en el cual avanzamos fue Hierro Indio. Hierro Indio es un proyecto, si bien es pequeño, sería la única mina de hierro hoy activa dentro de la Argentina. Existen otras minas de hierro, pero no de ninguna manera tienen la calidad que tiene la mina de Hierro Indio, que si bien de vuelta su volumen potencialmente no es muy grande, pues lo estamos explorando en este momento para determinar cuál es el volumen real de esa mina, sí probablemente, y hay muchísimo interés, porque se podría dar a reemplazar una parte importante de las importaciones de hierro que hoy hace Argentina, que importa la totalidad del hierro que necesita para producir su acero. Y después están los proyectos de cobre. Y dentro de esta región que estamos hablando, justamente existe una faja geológica súper interesante que alimenta los grandes proyectos de Chile, que se podría explotar en esa región, que está dentro de Malargüe, que no competiría eventualmente ni por el uso del suelo ni por el uso del agua con ninguna otra actividad económica de la provincia, y que es la que nosotros necesitamos acelerar e impulsar, ¿no? Porque ahí sería realmente una entrada y un camino muy factible para la provincia de desarrollar. ¿Qué necesitamos hacer para que eso suceda? Bueno, evidentemente Mendoza está arrancando una carrera con no muchísima desventaja, pero sí muy tarde. O
sea, el resto de las provincias mineras argentinas, como Marita recién decía, arrancaron con esto en los años 90. Si bien Mendoza arrancó en los años 90, después se paralizó a partir del año 2007 con su marco particular, y a partir de ahí prácticamente no pudimos hacer nada. O sea, tenemos 15 años nosotros de atraso frente a lo que está sucediendo en otras provincias. ¿Cómo hacemos nosotros para tratar de acortar esos tiempos, ¿no? Los tiempos geológicos y los tiempos de exploración son los que son, nada se puede hacer para cortar un proceso de exploración, pero sí podemos trabajar para tratar de atraer inversores y acelerar las etapas preliminares, que son justamente en las cuales se aprueba el desarrollo de un proyecto minero. Y ahí justamente de la mano de las herramientas que ha definido el gobierno provincial para trabajar, en este caso Impulsa Mendoza, estamos trabajando en un estudio de impacto ambiental estratégico que nos permita a nosotros ya dentro de ese área que hemos definido como un objetivo prioritario para la provincia, trabajar para acelerar los tiempos de aprobación, o sea, ya hacer las líneas de base, hacer los estudios ambientales necesarios para determinar dentro de esa área cuáles son las áreas que se pueden trabajar y cuáles son las áreas en las cuales no se puede trabajar. De vuelta, no toda la minería se puede hacer en todos lados, hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso no solo de los marcos legales, sino de la realidad física de los lugares. Entonces, estamos identificando las zonas donde existen los glaciares, tenemos el inventario de glaciares, estamos identificando las zonas en donde podríamos llegar a tener algún problema con pueblos originarios, donde hay probablemente algún tema arqueológico a tener en cuenta, donde hay temas paleontológicos a tener en cuenta, y ya dejar predefinido un mapa con el objetivo de que cuando entre un proyecto minero ya caiga sobre una zona estudiada y aceleremos sus tiempos de aprobación ambiental. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando en un plan de infraestructura que nos permite trabajar en un plan de huellas mineras provinciales para facilitarle la aproximación a las empresas de exploración a los eventuales sitios de trabajo. Estamos trabajando también en un programa de infraestructura desde el punto de vista energético, trabajando con energías renovables, lo cual nos va a permitir inclusive ya arrancar con el desarrollo de los proyectos con una visión de sustentabilidad que hoy toda la minería tiene, pero que es necesario manifestarla para que la gente realmente entienda cómo se hace la minería moderna. O sea, hoy hablar de minería sustentable es casi, estamos replicando el comentario, la minería debe ser sustentable desde su concepción, si no, no hay forma de hacer minería. O sea, la minería, que por ahí la gente, la foto que tiene de la minería, de una minería de hace 50 años atrás, 30 años atrás, no tiene absolutamente nada que ver con la minería moderna. ¿Ya? Un proyecto minero nace teniendo en cuenta todos los aspectos del desarrollo sustentable, desde el punto de vista del impacto ambiental que va a generar, el impacto económico que va a generar, el impacto social que va a generar. Todo eso tiene que ser planificado y diseñado y ejecutado de forma tal de que la minería no compita con el resto de las actividades y que una vez que un proyecto minero se cierra, porque claramente un proyecto minero en su etapa final tiene un cierre, todo el resto de las actividades económicas se puedan seguir desarrollando en forma normal e inclusive se potencian a partir de la misma infraestructura que te deja el proyecto minero. Bueno, esa es la visión con la cual la provincia está abordando a la actividad, es la visión que estamos impulsando, que hemos ido a presentar a las ferias internacionales, estuvimos en Canadá, hemos estado en Chile, hemos estado en Buenos Aires y de a poquito estamos tratando de transmitir esta nueva imagen de una Mendoza minera que durante muchos años realmente no fue considerada, estuvo totalmente fuera del mapa de los inversores y poquito a poquito estamos trabajando para transformar esa imagen y atraer inversores a la provincia con una propuesta muy realista, con una propuesta muy objetiva y muy clara de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en la provincia y poniendo a disposición de los inversores las herramientas para poder avanzar lo más rápido posible dentro de ese andarivel que de vuelta, gracias a Dios y gracias a la naturaleza, aún ese andarivel tiene un potencial enorme para ser desarrollado. Emilio, me quedo con uno de los conceptos que dijo, una Mendoza minera. ¿Qué quiere decir esto? Una nueva industria que se suma a la matriz productiva de Mendoza, que puede generar millones, duplicar las exportaciones de nuestra provincia, generar nuevos puestos de trabajo.